Me ha llegado un correo de Hacienda, de la agencia tributaria, de que algún futbolista muy conocido debe dinero a Hacienda y si tengo alguna operación abierta con él, tengo que notificárselo a Hacienda. No... Ni te pelean el precio tanto. He visto de todo. Es decir, el que más tiene es el más tacaño. ¿Porque a ti te parece ético vender financiación cara? No, creo que deberíamos luchar y es más, mi opinión considero que debería ser ilegal que un compraventa grande venda con esas tasas de interés. ¿Qué marca te gusta más para vender como de ticket alto? Sería mi top 1 de marcas premium. Yo la vendo muy tranquilo porque sé que es una marca muy fiable. O sea, todo el mundo quiere tener un Lambo, pero nadie quiere vender un Lambo. Son coches que yo no recomendaría vender de segunda mano. ¿Es complicado importar un coche? El importar un coche es sencillo, no es complicado, pero sí es verdad que hay muchas cosas importantes que hay que conocer en un coche de importación. Bueno, sobre todo recuerdo el 2008, fue una crisis muy grande. Recuerdo que fueron unos años duros. Mi padre tuvo que rehipotecar la casa para mantener el negocio abierto. ¿Qué crees que debería hacer un compraventa de toda la vida para triunfar en el sector hoy en día? Hola a todos, yo soy Carlos, fundador de Dealcar, y hoy estamos con Javier, uno de los responsables y la persona no fundadora, pero el gerente, el nuevo socio de Renove, un concesionario mítico en Madrid que lleva más de 30 años. ¿Y quién eres, Javier? Bueno, hola a todos, encantado. Soy Javier, como ha dicho Carlos, ahora mismo soy la persona que está llevando el concesionario, la cara visible, y bueno, desde hace un par de años trabajamos mano a mano con Dealcar y bueno, vamos a ver las preguntas. Vale, tenemos muchas ganas de saber más de Renove, de saber más de ti, de que nos cuentes más, porque lleváis creo que más de 30 años montando este negocio, ¿no? Creo que tu padre empezó. 31 años. 31 justo, años, entonces cuéntanos, aparte quién eres y qué has estudiado y cómo has llegado aquí, ¿vale? Y cómo has cogido el relevo generacional y quién es tu familia y cómo empezasteis. Vale, bueno, yo estudio la carrera en Estados Unidos, estudio Business Administration, me enfoco en la gestión de empresas deportivas. Al volver de la carrera, al poco coincide todo el episodio del COVID y bueno, ahí fue cuando realmente me di cuenta que la empresa que tiene mi padre, que a mí siempre me había gustado el tema del automóvil, pero nunca lo había visto como un futurible porque pensaba en poder trabajar en una empresa más grande, me di cuenta que tiene un potencial muy grande de crecimiento y bueno, pues entonces un poco en contra de mi padre, pues decido tirarme a ello. Porque tu padre te había dicho, te había recomendado por activa y por pasiva que no te dedicases a esto. Sí, al final, bueno, era su empresa, que él no tenía una idea de que yo continuase con ella. He sido yo un poco el que le he demostrado que quería y al final su idea era, pues, una vez se jubilase, pues vender la empresa y no tener más preocupaciones. Porque la historia de tu padre ¿cómo empezó? ¿Empezó comprando, vendiendo coches? ¿Vendía un producto más barato, más económico, digamos? Sí, bueno, mi padre lleva casi toda la vida dedicado al sector de la automoción. Estuvo muchos años en Antequera como gerente de un concesionario Renault y cuando volvió a Madrid, con 37 años, decide, bueno, pues con 5 millones de pesetas montar su primer compraventa con muy poco dinero, pero bueno, todos sus ahorros apostó y bueno, pues poco a poco fue creciendo, claro. Una vez ese cambio que ha habido, ¿no? Desde que cogió tu padre viniendo a Antequera, ¿no? Y creo que tu madre es de allí, ¿no? Entonces asumo que se casaron allí. Correcto. Entonces ¿cómo ha cambiado la forma de llevar el concesionario tu padre y tu familia ahora cómo lo llevas tú? ¿Qué valores son los mismos? ¿Qué no? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se respeta? Hombre, el valor principal del concesionario pues siempre es la transparencia con el cliente. Ese ha sido el valor clave, el que cero engaños, todo 100% transparente y bueno, ese ha sido un poco el valor que se ha transmitido siempre en la familia. Evidentemente siempre ha sido un sacrificio el tener padre y madre trabajando en una empresa pequeña. Esto es muy típico en el compraventa, que el padre se dedica más a la compraventa, la madre más a la labor administrativa. Creo que en tu caso ha podido ser parecido. Correcto. ¿Vale? Entonces, tenía una duda muy interesante, que es el estigma social del compraventa, ¿no? Y creo que tú lo estás dando un cambio, porque tú cuando dices que eres compraventa y te dedicas a comprar y vender coches, ¿te sientes orgulloso? ¿No estabas orgulloso antes y le estás dando y ahora sí que te sientes orgulloso por el estigma social que había? ¿O qué? Cuéntame un poco.
Ahí sí que es verdad que hay una muy mala imagen del sector de la automoción. Creo que ese llamado compra-venta todo el mundo lo asocia como el típico compra-venta que hace engaños para ganar dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, yo sí es verdad que me siento orgulloso, pero sí lucho día a día por cambiar esa imagen del sector. Creo que no nos beneficia a ninguno y tenemos que luchar para que se deje de ver como que engañamos. ¿Tú crees que la gente está cambiando? ¿Tú crees que estáis haciendo algo diferente? ¿Tú crees que el mercado se está profesionalizando y antes lo que era hace 20 años no es lo que es ahora? Por supuesto. Ahora mismo el cliente ya viene a ver un coche y sabe prácticamente más que tú del coche. O sea, hoy en día con todas las herramientas que tenemos, la gente puede acceder a toda esa información que antes pues, se fiaban plenamente, llegaba un cliente por la puerta y se fiaba de lo que tú le dijeras. Yeah. Ahora es mucho más complicado. ¿Sabe perfectamente lo que quiere el cliente? Totalmente. Sí. ¿Tú cuando eras pequeño te acuerdas la vida de tu padre? ¿Cómo ha cambiado la vida de él hace 20 años con la tuya? Es decir, ¿es exactamente el mismo rol o es totalmente diferente? El marketing, la compra, el día a día. No, ha cambiado por completo el sector. Yo creo que es uno de los sectores que más ha cambiado con la digitalización. Hoy en día prácticamente el 100% de las ventas se hacen de forma online, a pesar de ser clientes recurrentes, a pesar de ser clientes de nuestra cartera, pero todo es 100% online. Antes era 100% personal, ahora la gente el trato es muy impersonal. Y cuando dices 100% online, ¿te refieres a que la búsqueda, el discovery del coche, el entender el coche es online, pero después las ventas, la gente viene a ver los coches o no viene a vender los coches? Cada día menos. Diría que es verdad que hacia ese camino tenemos que ir, ¿no? Al que un cliente no tenga que venir a ver un coche porque de por sí ya sepa que lo que está viendo en fotos, lo que está viendo es lo que se va a encontrar, ¿no? Yo creo que la imagen que tenemos de este sector es que la gente viene a ver el coche, la gente prefiere pagar 500 euros en venirse toda la familia desde la otra punta de España para ver un coche que confiar en la persona que se lo vende porque no hay esa confianza en el vendedor. No. Pero, ¿tú crees que si vendes coche caro es más presencial que si vendes coche más barato? ¿O es totalmente lo contrario? ¿O es un mix? En mi caso diría que quizá lo contrario. El coche caro, la gente se fía mucho de la imagen. Es verdad que a nosotros nos respalda una imagen muy buena y la gente que compra un coche de un ticket medio bastante alto suele ser mucho más directa que la gente que compara mucho más porque compra un vehículo de un ticket más bajo. Ya. Pues mira, ahí voy un poco, ¿no? de la digitalización, ¿no? Porque creo que todo esto ha tenido un cambio desde la crisis o la pandemia, ¿no? Desde el COVID, desde la crisis del COVID creo que ha cambiado brutalmente todo. Sí, yo creo que desde que entra el tema de la inteligencia artificial, desde el COVID que la gente empieza a comprar todo online, creo que el modo de compra de la gente ahora ya no. Antes la gente se iba a visitar, pues oye, quiero comprarme un coche, voy a ver a la tienda el coche. Hoy en día voy a meterme en foros, voy a meterme en esto y voy a conocer sobre el coche, pero desde el salón de mi casa, sin tenerme que mover. Claro, tiene todo el más sentido. Y andando ahí, ¿no? Está como la crisis de la digitalización, ¿no? Que ahora si no estás online o no das una buena confianza, pues no te compran, no te ven en serio. Después la otra es, que creo que eres experto aquí, es comprando. Sí que me contabas tú que hasta te llaman concesionarios oficiales para que compres coches, ¿no? Sí que hubo una crisis de compra, es decir, la realidad es esta, ¿no? Sí, ahora mismo se ha digitalizado todo. Entonces los concesionarios que antes tenían sus proveedores de relaciones más personales, pues ahora mismo penden de comprar en el mismo sitio donde compra todo el mundo, ¿no? Entonces al final hoy en día todo el sistema de compra es mucho más complicado. Tú te metes con listados de 800, de 1000 coches que tienes que analizar. Y eso, bueno, pues al final una persona joven como yo, pues me he hecho rápido a eso, pero yo entiendo que una persona de 50 años, 60 años, le pasan un listado y tenerse que poner a estudiarse los coches es imposible, ¿no? Entonces, porque tú ya llevas mucho tiempo en esto, pero tasar coches es complicado. Tasar coches, claro, hay que poner una serie de filtros que claro,
esto ya lo hablaremos luego más adelante, yo creo, en el tema de los filtros que tiene que pasar un coche para realizar una tasación. O sea, una tasación se puede dar con los datos de un coche y un kilometraje, pero evidentemente hay muchas cosas que aportan valor o restan valor, pues historial de mantenimiento, la procedencia del coche, el número de propietarios, cómo ha estado usado, o sea, todas esas cosas hay que analizarlas antes de tasar un coche. Sí, porque si tú tienes entiendo que, ahora hablamos si quieres, intentamos un poquitín ahí en la parte de la compra, que me interesa muchísimo, ¿vale? Tú me has dicho que tenías listados de 800 coches, entiendo que ya eres experto y sabes más o menos los precios de mercado de 1000 coches, pero hay una combinación de marca, modelo, versión, año, kilómetros, que es impensable tenerlo en la cabeza. ¿Te apoyas de herramientas? ¿Cómo haces? ¿Tienes una criba rápida con la vista? ¿Cómo tasas? Principalmente, pues ya lo tienes un poco en la cabeza, y también, sobre todo, diría que un punto muy importante es la intuición. Pensar, este coche te entra por los ojos, no te entra, le gustará a la gente, no le gustará, un color. O sea, hay combinaciones que no valen lo mismo, un coche de mismo año, mismo kilómetro, mismo modelo, todo exacto. En cuanto varía algo, pues un coche vale más que otro. Hay que tener un poco de visión aquí en la compra. Yo me acuerdo que me contaste una historia que no sé si que es correcta o no, no me acuerdo qué coche era. Pues imagínate, un Defender o cualquier coche de estos, ¿vale? O un Jaguar, no sé cuál, un sub grande, que tú lo vistes en alguna subastera con mal de precio porque tenía un color raro o tenía un tapizado raro, pero tú vistes la visión de, oye, lo compro, lo tapizo, tal, y después lo vendo, ¿no? Entonces, sí, cuéntame correcto. un poco esa historia, no sé si hay algo de Fue esto. la historia de un Porsche Macan que, bueno, llegó a un acuerdo con una empresa de renting que llevaba mucho tiempo sin venderlo, era dorado, y con el interior era rojo fuego, con todos los tapizados en madera blanca, un coche, a mi pensar, invendible, y bueno, pues decidí comprarlo, lo cambié entero de color, retapicé el coche entero, cambié todos los paneles y dejé un coche, pasó de un coche invendible a ser un coche único. Sí, ¿no? Entonces ahí es donde está el margen, ¿no? Sí, bueno, en mi caso yo me he especializado un poco en coches diferentes. Al final no quiero competir con esos grandes grupos de concesionarios que van a precio, van a financiación. Yo prefiero tener un producto diferenciado, un producto exclusivo, y no depende, o sea, no exclusivamente por precio, pero sí un producto algo más diferente. Vale. Entrando en tu stock un poco, ahora mismo, ¿cuál es tu flota? ¿Cuántos coches tienes? ¿Se puede saber? Nosotros estamos ahora mismo entre 60 y 70 coches, solemos tener en stock. ¿De qué ticket medio estamos hablando? ¿Está muy disperso? Diría que un ticket medio de unos 30.000 euros. Es verdad que tocamos coches de más de 100.000 y... Como el que tienes atrás. Como este. Y sí, coches que luego hablaremos de algún coche. Sí. Y esto a mí me entra mucho la curiosidad para que la gente lo sepa, ¿no? Es decir, ¿qué margen tienen los coches? La realidad, cuenta la realidad de qué es el precio de compra, qué es el precio de venta, qué es el margen de mercado, porque es decir, tú tienes tener estas instalaciones, tener estos coches, poner el dinero para tenerlos en stock, sacar los seguros de flota, mantenerlos, reacondicionarlos, todo vale dinero. Entonces, ¿qué es el precio del coche? Pues hombre, la verdad que eso es un tema muy complicado, ¿no? El margen de un coche, al final tú cuando tasas un coche estimas un margen que al final la gente se piensa, oye, tú compras en esto y vendes en esto, ¿no? Yo compro y anuncio en un precio en el que yo no sé si voy a vender o no. Luego ahí está pues la intuición, el conocimiento, la experiencia de que un coche lo vendas en 20 días o lo vendas en un año. ¿Por qué la gente cuando dice cuánto vale mi coche se cree siempre que vale más dinero del que vale? Porque es muy fácil meterte en internet y ver anunciado, ¿no? Yo siempre digo, o sea, anunciados están. Si se vendieran todos en ese precio no estarían anunciados. Entonces, si están anunciados es porque en ese precio no hay tanta demanda como para que se quiten del mercado, ¿no? Entonces, la gente, pues claro, mira en cuánto se vende su coche y se piensa que eso es lo que vale su coche. ¿Dónde se gana más? ¿Vale? En coches de menos valor, pero oportunidades al particular, rollo retomas gente que te pasa por la calle, o una inversión como puede ser este 911. Generalmente... con el mismo dinero, mejor dicho, es decir, una inversión. Con el mismo dinero, coches más económicos. Tiene más retorno, porcentualmente tiene más retorno un coche económico, pero es verdad que también te da más trabajo. O sea, un coche pequeño tiene más margen proporcional, claro, pero mucho más trabajo. Efectivamente, la inversión de un coche pequeño a lo mejor es 10 veces la que haría en un coche de estos, pues así, sí. pero no, o sea, me da un solo trabajo en vez de 10. ¿Y no te da miedo jugártela en coches buenos? Sí. Sí, porque al final, tío, es decir, aquí hay la entrada a una casa. Sí.
¿no? Ahí le han traído una casa. Y un piso. Y un piso, o sea, en Madrid Centro le han traído una casa, pero un piso en algunas provincias de España. Tío, esto es un reto, ¿no? Sí, hombre, es un miedo, una sensación complicada cuando pasan las semanas y no se venden los coches, pues al final todo el dinero tiene el coche parado cada día se deprecia, tiene un coste de mantenimiento y eso pues asusta, ¿no? El tener tanto dinero en coches, claro. ¿Qué marca te gusta más para vender como de ticket alto y cuál de económico? Porsche sería mi top 1 de marcas premium, creo que... ¿Por? A ver, cuenta. Bueno, a nivel fiabilidad yo creo que es una marca de lujo, pero con mucha clase, con mucho estilo, entonces yo creo que es una marca que yo la vendo muy tranquilo porque sé que es una marca muy fiable y el público de Porsche generalmente es un público con el que... Pagador. Sí, con el que trabajo muy bien. Es verdad que Porsche ahora está en el vehículo nuevo, está en una época de crisis, pero yo sé que en coches usados se deprecian bastante menos, ¿no? Se deprecian Incluso he oído hablar que los 911 más antiguos, de otro 911, no sé qué caja, qué terminación, que hay un lío con los 911 que no me entero muy bien, es que incluso se están revalorizando ahora. Sí, efectivamente los coches clásicos bien conservados, bueno, pues son unidades que suelen subir de valor. Esta es una de ellas. Esta yo tengo muy claro que este coche en unos años valdrá más de lo que vale ahora. Si nos fijamos en qué marcas premium son las que peor se venden, el Lamborghini, el Lambo. Pues diría las marcas italianas de lujo, Ferrari y Lamborghini, son marcas muy complicadas de vender por su baja fiabilidad. Entonces es complicado vender un coche de segunda mano de tan alto valor. O sea, todo el mundo quiere tener un Lambo, pero nadie quiere vender un Lambo. Efectivamente, un Lamborghini de segunda mano, bueno, pues tienes que saber que la garantía de un coche de esos es muy complicada, son coches muy delicados, entonces son coches que yo no recomendaría vender de segunda mano. Vale, no, muy guay, muy guay. En el coche de lujo, ¿vale? Es muy típico liarse porque te enamora el coche, ¿no? Por ejemplo, un Lamborghini. ¿Esto es un error común de principiante de coche, de vendedor de coche de lujo o coche potente premium? Sí, hombre, hay mucha gente que compra por la vista. O sea, hay mucha gente que compra coches a sabiendas de que es un coche que no le va a dar el resultado esperado, pero que se enamoran de ese coche y viven con esa ilusión, ¿no? Que luego suele pasarle. Te puedes dar una buena bofetada. Sí. Vale, vamos a las marcas un poco más económicas o mid-market, lo que puede ser. Si tú tuvieses que recomendar un coche, ¿vale? O vender un coche, vender un coche, ¿qué te gusta? ¿Qué marcas te gustan y qué coches te gustan? Bueno, a mí principalmente las marcas que trabajo, las marcas de una gama media alta, pues como puede ser BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen, evidentemente Toyota y Lexus son dos marcas que me encantan, pues todas esas marcas las recomendaría en todos sus modelos, principalmente salvando algunos pocos modelos que pueden ser más problemáticos, pero esas marcas de media alta gama suelen ser muy fiables. Vale, ¿cuál es la mayor liada que has hecho en el concesionario? ¿Cuánto has perdido? La mayor liada... Todo el mundo pierde aquí, no me lo digas, sí, no digas que tú ganas, hombre. Eso, vamos. Bueno, un Audi S7 hace un par de años le perdimos 25.000 euros. 25.000 euros. Venga, vamos al lado bueno. ¿Y lo que más has ganado por un coche vendido, que pillaste un deal en Alemania o en donde quieras, te lo trajiste, pues lo que me has contado del otro coche que cambiaste en la tapicería, ¿cuál ha sido el mayor profit que has sacado de un coche? La mejor operación, 30.000 euros. Ahí te salen los números. Sí. Ahí salen los números. ¿Y lo financiaste luego? No, lo pago al contado. Vale, vamos a hablar de la financiación. Esto me interesa, ¿vale? Yo sé que tú no eres muy fan de la financiación. No. Cuéntame. Bueno, hoy en día la gente se ha acostumbrado al comprar a plazos todo, la televisión, el sofá, el coche, cuando antes simplemente era comprabas a plazos la casa y lo demás lo pagabas al contado. Y hoy en día creo que eso está haciendo mucho daño porque los grandes compraventas se están aprovechando de esa gente que tiene una cuota pensada de lo que puede pagar por un coche y entonces si entra en esa cuota lo compro, da igual que esté a un 7% de interés o a un 15% de interés. Esto viene heredado de los coches nuevos, que los coches nuevos es verdad que siempre se han vendido con financiación, la penetración es altísima de la financiación, y esto es porque las marcas, ¿no? se hacen
se acuerdan, se trabajan con los bancos porque son coches muy caros y si no, no los consigues sacar, ¿no? Pero en el coche usado, que era un coche de más barato, no entiendo por qué solo se anuncia con precio financiado. ¿No te parece que tendría que ser como en Idealista, ¿no? Que tienes las casas al contado? Eso es lo que nosotros tratamos de explicar a la gente. Yo pongo un precio del coche. Si tú necesitas una financiación, yo voy a tratar de conseguirte la mejor financiación posible en función de tus nóminas, de tu situación económica, pero lo que no queremos es te hago un descuento por financiar y luego te subo una financiación que te salga a pagar el doble del coche. ¿Porque a ti te parece ético vender financiación cara? No, nosotros trabajamos siempre con el mínimo de interés posible y creo que deberíamos luchar y es más, mi opinión considero que debería ser legal. O sea, no podría ser legal que un concesionario o un compraventa grande venda con esas tasas de interés. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad que creo que para tener un mercado sano tendríamos que hablar de precio al contado y que el beneficio sea el margen del compraventa y después ayudar los concesionarios a vender servicios añadidos, que tiene todo el sentido, y tiene todo el sentido que encima comisionen por ello. Sí. Eso tiene todo el sentido, pero que el anuncio sea por coche al contado, eso tiene todo el sentido. Esto es una práctica que empezaron a través de coches.net y después todos los flexicars, Ocasión Plus grandes. ¿Qué piensas de ellos, tío? Pues hombre, yo creo que son grupos de concesionario que hacen mucho daño al mercado. Al final yo, comparándolo para que la gente lo pueda entender con un Mercadona tiene que vender pasando los mismos filtros de calidad que el mercado del barrio. En cambio, estos compraventas no pasan ese servicio de calidad, te venden el coche sin revisarlo, sin garantía correcta, sin saber en qué estado está el coche, por lo que ahí están ahorrando mucho coste respecto a gente que lo hacemos y luego, evidentemente, claro, venden un precio más competitivo y donde ganan dinero es con la financiación. Claro, porque aquí dices, es cierto que ha habido siempre alguna historia con Flexicar y Ocasión Plus, ¿vale? De los cuales son modelos bastante lícitos, bastante, que han conseguido escalar y por una parte están bien, pero es cierto que, bueno, se han hablado de que no dan la mejor garantía, que después vendes el coche y no te lo devuelven. Bueno, yo he lanzado Dealcar, entre otras cosas, para ayudaros a vosotros, los compraventas independientes, a poder competir en este mundo, ¿vale? Por eso lucho cada día para ayudaros, ¿vale? Entendiendo esto, cuando dices que, claro, no pasan filtros de calidad es porque entiendo el modelo de gestión de venta, ¿no? Porque muchas veces ellos compran y ni mantienen sus coches. ¿Cómo hacen ellos? Sí, bueno, ellos tienen un modus operandi siempre de darte una tasación alta para atraer, para captar a ese cliente. Una vez le llevas el coche, pues tratan de buscarle todas las pegas posibles para descontarte y bajarte el precio. Es un modus operandi que les funciona, evidentemente, porque ya tienen al cliente ahí y bueno, pues ahí ya está la labor comercial del comprador de intentar negociar con esa persona para comprar el coche, ¿no? Sobre todo me refería al tema al final, pues cuando tú revisas un coche, cuando tú quieres dar un servicio de calidad, tienes que gastarte dinero en mecánicos. Tú reacondicionas todos los coches. Claro. Al menos, no solo chapa y pintura, sino revisión aceites. Hay que revisar todo, que no haya tenido golpes, que no tenga pérdidas, que el coche no haya tenido un desgaste excesivo, que haya tenido un buen uso. Eso, evidentemente, lleva muchas horas de trabajo detrás de cada coche. Vale. Pues nada, vamos a dejar el tema de los grandes multimarca, que también hacen bien cosas, ¿no? Pero vamos a ir a la parte de, las historias, como historias rocambolescas que te han pasado a ti. Es decir, cuéntame lo más surrealista que ha habido estos años. Lo más surrealista. Bueno, es verdad que se me ocurre ahora mismo un cliente, hemos tenido muchas, evidentemente, un cliente que nos compró un Porsche 911, ¿vale? Un viernes, lo tuvo el fin de semana. Y el lunes vino y nos dijo que se había ido a la sierra, que el coche iba muy rápido, que no era capaz de controlarlo. Nos lo vendió y nos compró otro el mismo lunes. O sea, ¿de verdad? En 72 horas. ¿Y ganaste dinero por lo menos? Sí, claro. No, ¿Ganaste dos operaciones en un fin de semana? Dos operaciones, sí. Hostia, este tenía pasta, ¿no? Sí, claro. Creo que te han llamado hasta incluso casi los del chiringuito para contarte a veces porque lo primero que hacen los futbolistas o famosos es al vender, liquidan sus activos en España, ya sea un coche o una casa, y tú has llegado incluso a enterar de traspasos, ¿no? Sí, correcto. Me he enterado de jugadores que se van, por ejemplo,
ahora en el mercado de invierno a un jugador que tiene firmado con el país Arabia porque ya me han informado de que tiene que vender los coches. Entonces, y te lo pasan a ti y tú te dicen, oye... Ya me entero del fichaje antes de que se haga nada oficial, porque ya está vendiendo los coches, pues ya lo tiene firmado, pero por motivos de club o motivos tal no lo hacen oficial. Oye, ¿y pasa este cotilleo a marca o a alguien? No, me lo mantengo para mí, no, esos son temas privados que no puedo entrar, claro. ¿Algo que haya pasado con algún famoso que te haya sorprendido? Pues, por ejemplo, me ha llegado un correo de Hacienda, de la agencia tributaria, de que algún futbolista muy conocido debe dinero a Hacienda, y si tengo alguna operación abierta con él, tengo que notificárselo a Hacienda. Así que puedes que tener un coche suyo, ¿no? Y decir, si lo vendes... Dinero, si yo tuviera que pagarle un coche a un futbolista que debe dinero, tendría que pagárselo a la agencia tributaria ese dinero. Pues entonces no es oro todo lo que reduce, ¿no? Sí, totalmente. No, la verdad que los coches de lujo van con gente que, bueno, van con todo tipo de gente, ¿no? Pero hay mucha gente que realmente tiene una economía muy poco estable, pero vive con coches de lujo, y probablemente hay veces que pasan estas cosas, ¿no? Sí, yo he comprado en los últimos años muchos coches de futbolistas que, a pesar de tener sueldos de 1 o 2 millones de euros anuales, están arruinados y tienen que vender los coches porque no tienen dinero para pagar las deudas. ¿Y por qué? ¿Cómo te han contado esto? ¿Cómo te han llegado a contar? ¿Cómo te has llegado a enterar? Bueno, pues me viene el representante. Al final el representante necesita no le puedes hacer la gestión de venta, necesita que se lo pagues en el momento porque tiene que liquidar deudas, y entonces, bueno, pues te viene el propio agente del futbolista y te dice, oye, necesito que me pagues estos 5 coches porque mi futbolista debe dinero y tengo que salvarle. Primero es eso. Futbolista, según tiene un buen sueldo, ¿tú crees que lo primero que se hace es comprar un coche bueno? Depende del nivel cultural también del futbolista, pero en futbolistas de primera división te diría que lo primero que se hacen es comprar un coche que llame la atención. Y ahí estás tú. Sí, totalmente, ahí estoy. Bueno, pues a ver si tienes mucha suerte con muchos más. Esperemos. Y por acabar el tema de los futbolistas o gente famosa, ¿cuál ha sido el último coche que has comprado o vendido a algún futbolista? Bueno, justo este ha sido el mes pasado. Tiene, creo que matrícula italiana. Sí, correcto. Es ¿Por? un futbolista español que juega en Italia, que ha jugado en Madrid en el Atleti. Delantero centro. Delantero centro. Selección española. Selección española. Bueno, ya sé quién es. Me suena, me quiere sonar. Correcto. No, pues muy crack. Oye, ¿y estos coches tú los utilizas? Bueno, siempre me gusta probarlos una vez los compramos, luego ya una vez se preparan para la venta trato de no usarlos. ¿Cuál es el mejor coche que has tenido o el que más te ha gustado? Aparte de, por ejemplo, el 911 que tienes detrás. El coche que más he disfrutado diría que es el Lotus Evora. Es un coche que me encantaba, tiene motor Toyota, muy ligero, un coche entero de carbono. El coche más grande que he tenido, un G también, del mismo que este coche, y sí, que será un coche de 2,25 m de alto también, un coche muy grande, muy llamativo. El G es uno de los coches que más gusta a la gente. Sí, sobre todo en el mundo del fútbol gusta mucho. Sí, ahí quiero andar un poco, ¿no? Porque yo sé que la magia es la compra, de comprar y vender coches, es la compra, y tú eres experto en ello, no solo porque buscas que si importas, que si subasteras, que si tal, que si cual. Tienes una red muy importante de gente adinerada un poco, que te puede dejar el coche en gestión de venta, o que tú le compras directamente el coche, ¿no? Cuéntame cómo has conseguido hacer esa red. Bueno, pues poco a poco, al final, bueno, moviéndome en el mundo del deporte, pues he dado con agentes, con representantes que me han ido, bueno, pues presentando futbolistas, dándome la oportunidad de comprar coches de futbolistas, y bueno, generalmente estos coches pues son coches muy nuevos, como este caso. Bien cuidados. Sí, son gente que no usa apenas el coche, que tiene muchos coches, entonces son coches que generalmente están muy bien cuidados. ¿Y personas de este estilo qué buscan cuando te dan el coche? ¿Por qué no se van directamente a Flexicar y lo venden o a cualquier sitio? Esta gente lo que busca es que tú vayas a su casa, cojas el coche y te lo lleves. No... Ni te pelean el precio tanto. He visto de todo. ¿Has visto algún...? Es decir, ¿el que más tiene es el más tacaño? No el que más tiene el más tacaño, pero sí hay algún futbolista que está en su casa y por más que él, vamos, quería más de lo que se podía vender el coche. Oye, ¿y te han invitado al fútbol alguna vez? Sí, alguna vez. Bien. ¿Cuál ha sido la petición más rara, más extrema, más rocambolesca que te ha hecho un cliente? Esta petición, la más rara, hubo una vez una clienta de Ibiza que nos compró un coche que
que me dijo que me lo compraba si me iba a pasar el fin de semana con ella. ¿De verdad? ¿Te fuiste a pasar el fin de semana con ella? No, al final la convencí que no... Una tarde. De que iba. No lo llevé yo el coche al final. ¿Era coche bueno? Era un coche bueno. ¿Con asientos de cuero? Vale. ¿Hay algún error del pasado, tío, que hoy te arrepientas y que lo puedes contar con gracia? ¿Alguna cagadilla que has hecho? Bueno, recuerdo una vez que pasé una oferta por 15 coches, 17 en ¿Por 17 particular, coches? coches de muy alta gama, pensando que no me iban a aceptar, y me aceptaron los 17 y me dieron de plazo 72 horas para pagarlos. ¿Qué hiciste? Pues pedir dinero a amigos a todos lados para poder cumplir, evidentemente. Son coches que tenían salida rápida y que tenía ya acuerdos incluso con los propios concesionarios oficiales, pero tenía que pagarlos para poder... Claro, esto me interesa, entrando ahí. ¿Cómo financias todo esto? Es decir, ¿cómo se paga esto? Bueno, pues una parte dinero propio, Vale. otra parte... Líneas de crédito. Líneas de crédito, pues bueno, ahí cada compraventa tiene su manera de financiación. ¿Los compraventas tienen dinero en caja? ¿O suelen ir con la caja justa porque tienen todo volcado al stock? Hombre, cuanto más dinero tengas en la caja, peor. Evidentemente, el dinero invertido te puede dar un beneficio, el dinero en el banco está perdiendo cada día valor, ¿no? Entonces, sí es importante mover ese dinero. Vale. ¿Dónde vendes coches tú? ¿Cómo vendes coches? Bueno, ¿Qué portales o...? Hoy en día, pues los portales en los que se vende, coches.net, Autoscout, Wallapop, nuestra propia web, redes sociales, pues un poco está bastante diversificado. Sé que tienes un equipo de contenido que está empezando a trabajar, tú le estás dando una vuelta al relevo generacional, ¿no? Entonces, ¿cómo has afrontado este cambio? ¿Cómo has dicho, oye, papá, que ya no es, tú estás en el centro, ¿dónde estamos? Corazón... Sí, Corazón de María. El Corazón de María, estás en el centro de Madrid, es un local bastante grande, tiene pues un fotocall muy chulo para tirar fotos. ¿La gente pasa por la calle a tasar, a vender el coche? ¿Se vende por aquí o por dónde se vende? Sí, evidentemente cada vez menos, porque la gente hoy en día va andando por la calle, va mirando el móvil, no va mirando lo que hay en la calle, pero sí que todavía a día de hoy seguimos vendiendo a nivel de calle y sobre todo mucho cliente de cartera, mucho cliente recurrente. Esto es muy interesante, es decir, si digamos que de cada 100 clientes que vende Renove al año, ¿vale? ¿Cuántos son de cartera, de cuántos son de portales, cuántos son de gente de la calle, cuántos son de social media, cuántos son de...? Pues diría un 40%, un 35-40% es de clientes nuestros. ¿Y cómo has conseguido esa red? Es decir, ¿cómo has conseguido? ¿Eso es años y años y años? Eso es ser transparente, eso es dar servicios de calidad, que la gente, pues imagínate al punto que he llegado, que ahora he abierto una empresa de inversión en inmuebles y clientes de coches me han comprado pisos solamente por decir, oye, si Javi, si tú me recomiendas esto, que es buena inversión, yo invierto el dinero aquí. O sea, la persona que le vendes un coche normalmente a los años vuelve a vender, o te compra otro, o te vende el coche. Generalmente sí. Y recomienda un amigo. Mucha gente nos recomienda gente, muchos clientes, muchos pedidos. Es verdad que hoy la gente cada vez es más impaciente. Queremos todo rápido, queremos todo ya. Quiero un coche y lo quiero mañana. Y eso es muy complicado. Al final, cuando vas con esa prisa, lo normal es equivocarte. Haces coches a la carta también, ¿no? Creo que tú me enseñaste una lista que tenías de amigos, que tienes aquí una lista de 20 amigos o 20 personas conocidas o quien sea. Tengo una lista, evidentemente, con todos los coches que tengo que encontrar y bueno, pues mi trabajo es buscar esos coches para esos clientes que están buscando, ¿no? ¿Y los consigues? El 90% sí. ¿Tardas? Ahí está el problema, ¿no? Al final, cuando quieres algo, depende evidentemente del número de filtros que ponga la gente. Cuanto más filtro pongas, pues más complicado es encontrar el coche, al ser un vehículo de segunda mano. Pero sí que, bueno, pues una media de entre 1 y 3 meses, digamos, que se tarda en encontrar un coche a la carta. Cuéntame un poco de la importación, porque tú importas. Yo importo muy poco, o sea, importo solamente en casos muy particulares de clientes que me pidan unidades especiales. Soy una persona que estoy bastante en contra del importar por importar. Creo que tenemos muy buen mercado en España y al final lo que tenemos que potenciar es el comprar y vender el producto nacional, ¿no? No tener que ir afuera a buscar coches que no sabemos tan bien esa trazabilidad como podemos saber. Porque encima es complicado importar un coche.
Bueno, el modo, el importar un coche es sencillo, no es complicado, pero sí es verdad que hay muchas trampas, hay el tema del certificado de kilometrajes, coches con siniestros, fraude de IVA, o sea, hay muchas cosas importantes que hay que conocer en un coche de importación que la gente cuando compra no lo sabe. Vale, Renove lleva unos 30 años, 31 me has dicho antes, ¿no? Esto significa que no todo ha sido épocas de bonanza, que todo vaya bien, no. Yo me acuerdo, me gustaría preguntarte qué hicisteis en la crisis del COVID, cuando aquí entiendo que no se veía ni un coche, ¿no? Claro, la crisis del COVID fue brutal. ¿Por qué? De un día para otro nos cierran, no podemos vender un coche, todos los coches se iban quedando sin batería, no podíamos abrir, no podíamos hacer nada. Ingresos cero. Ingresos cero. ¿Cuánto duró? Pues hombre, es verdad que una vez se empezó a recuperar, luego pasó a lo contrario, ¿no? Todo el mundo comprando porque había estado parado una temporada y la gente había ahorrado y bueno, pues pudimos salir rápido, pero es verdad que esas primeras semanas... ¿Pero qué estuvisteis? ¿5 meses sin vender coches? Sí, fácilmente. 5 veces, cero facturación, solo gastos, líneas de crédito... Todo, pagando todo y bueno, pues a cinturón apretado y aguantando, esperando que terminase cuanto antes para poder empezar otra vez a trabajar. ¿Te la jugaste a comprar algún coche en esa época? Estarían baratos. Sí me la compré, sí me la jugué, compré alguno, pero es verdad que rápidamente en cuanto vimos que esto era algo serio, todos nos paramos porque no podías jugártela, no sabías cuánto iba a durar, no sabías el dinero que había que guardarlo. Y después ha pasado totalmente lo contrario, ¿no? De no vender un coche y vender a niveles prepandemia, que también iba bien, pero que se vendía mucho nuevo, pasó el COVID y boom del usado. Sí, correcto. Hubo también la crisis de los microchips. Esta fue justo después, ¿no? Afectó mucho por la falta de suministros, sí, ¿no? La falta de suministros afectó mucho al tema del vehículo nuevo y eso pues hizo que creciera y bueno, subieran los precios hasta el punto que han subido pues en 5 años un 30 o un 40% los precios de los coches de segunda mano. ¿Crees que se va a mantener ahí? ¿Crees que va a subir? ¿Crees que esto es como las casas que dicen que no subirá? Yo creo que se va a mantener un poco durante un largo periodo de tiempo, se van a mantener estos precios. No creo que suba mucho más, lleva ya un año bastante estabilizado, pero creo que no van a bajar como mucha gente se piensa. Vale. ¿Cómo se sobrevive durante décadas, décadas, porque ya son 3, ¿no? A, bueno, pues estas, pues todas las crisis que ha habido, ¿no? ¿Cómo te ha dicho tu padre? Porque tú entiendo que era la primera vez, tu primera crisis como tal, como owner, ¿no? Correcto. Bueno, sobre todo recuerdo el 2008, fue una crisis muy grande. ¿Lo pasasteis mal en casa? Lo pasamos mal en casa. Al final, teniendo padre y madre, la misma empresa, una empresa pequeña, dependiendo todo de la familia, pues ahí yo recuerdo que fueron unos años duros. Mi padre tuvo que rehipotecar la casa para mantener el negocio abierto, fue unos años muy complicados que recuerdo que en casa pues se vivía con lo justo y necesario y no había dinero para regalos, no había dinero para tirar, ¿no? O sea, sí. No, así estaba, pues la verdad que, no te digo toda España, pero gran parte de la población española, sino mundial, porque la crisis de 2008 fue bastante importante. No todo el mundo lo sabe, porque hay gente muy joven aquí, pero entiendo que sí. ¿Y cuál ha sido el momento más duro psicológico para ti o tu familia? Si quieres decirlo, separarlos. Sí, yo creo que esa etapa fue muy dura. El ver como mi madre, pues que llevaba 10 años trabajando, mi padre tuvo que buscarse otro trabajo para traer otro sueldo a casa, pues eso la verdad que te hace pensar que, oye, que esto no, que por mucho que ahora vaya bien, igual mañana viene otra crisis y todo volver mal, ¿no? Entonces esas cosas te hacen crear un sistema de que tú no te confíes de que por mucho que te vaya bien hoy, mañana cambia todo y igual no va tan bien. Claro, hablando de ahí, ¿por qué entonces la gente compra coches caros? Bueno, al final la gente también es caprichosa, es un ocio también para mucha gente, entonces hay gente que bueno, al final le va bien en sus negocios, tienen dinero y también... ¿Tú has vendido coches buenos a gente que no tiene un euro? Sí, he llegado a vender... ¿Que duerme en el coche? He llegado a vender un coche de 40.000 euros a una persona que cobraba 1.200. No sé cómo lo financió, pero consiguió comprarlo. Si hoy empezases desde cero, ¿vale? Desde cero, sin historial de la familia, sin nada, sin stock,
¿qué harías para empezar un concesionario? Y Bueno. si tuvieses ya algo, ¿cómo que serían las primeras cosas que harías? Hoy en día es verdad que con toda la información que tenemos sería algo más sencillo acceder a comprar coches, ¿no? Por eso de que todo está todo muy digitalizado, pero bueno, evidentemente es muy complicado, ¿no? No es lo mismo empezar de cero que empezar con un concesionario que lleva 30 años. Cuando nos conocimos, llevamos 6 meses en el modelo negocio, ¿no? Nosotros, y entramos con chaqueta y corbata por la oficina. ¿Qué pensaste tú? La verdad que es una anécdota muy graciosa. Llegasteis a contarme una idea. Es verdad que yo al veros gente joven dije, coño, voy a ver qué idea tienen. La idea me encantó. Estabais en ese momento súper perdidos. O sea, lo veía decir, la idea que tienes es muy buena, pero de aquí a que puedan convertir algo va a ser muy largo. Me acuerdo que me dijiste en unos meses volveré y serás mi primer cliente. No sé si fuiste el primero, pero top 4. Sí, top 4. No, es verdad que ya la vez que viniste pues, y había algo tangible, algo bueno, evidentemente no dudé en que eso iba a seguir creciendo. ¿Y qué hizo que confiaras en nosotros exactamente? Porque no teníamos nada y me acuerdo que te hicimos la página web, empezamos y la verdad que me acuerdo escribiéndome los sábados y los domingos no se puede subir este puto coche, qué lío, va fatal, y yo lo pasaba aún peor que tú, porque imagínate. ¿Sabes? Sí, bueno, pero la idea me gustaba, creo que se os veía gente con ganas de solucionar un problema que tiene el mercado y en ese sentido pues dije, joder, tengo que confiar aunque me cueste unos meses de sacrificio, pero tengo que conseguir que esta gente le funcione porque soy el primer interesado. No, la verdad que se agradece un montón ese trato de confianza que nos diste al principio. La verdad que yo me acuerdo sentándome con tu madre y tu padre ahí explicándome el software ese que os habéis hecho con Microsoft Access, que bueno, que ahí va, pero es bastante arcaico y poco a poco vamos mejorando, ¿no? Sí, correcto. La verdad que el crecimiento vuestro no deja de sorprenderme. Cada mes salen cosas nuevas, cada mes hay cosas más interesantes y en ese sentido os felicito porque habéis pasado de no ser nadie a ya tener una red de clientes muy grande y bueno... Nuestro objetivo es hacer una red de compraventas independientes muy grande, que veáis todos mejor y que demos más confianza al sector. Pero, importante en ti, ¿dónde te ves en 10 años? Pues donde yo quiero llegar con Renove sería un concesionario donde realmente tú encuentres tu coche a la carta. Realmente no me veo creciendo más en stock, no es mi propósito, ni yo quiero mantener ese trato de confianza con mi cartera de clientes, pero ojalá llegar a un punto en el que yo me dedique a comprar los coches que me haya pedido la gente. Ese es mi... Porque es lo mejor que haces, o por lo menos es lo que he oído, que haces muy bien. Sí, esta es la magia del negocio, ¿eh? Sí, hombre, ahí es donde evidentemente donde se gana el dinero es en la compra, ¿no? Si compras bien, ¿no? ¿Crees que las empresas familiares siguen teniendo hueco en este sector? ¿O qué tienen que hacer para que tengan...? Es muy complicado, al final, mi caso es verdad que yo desde los 18 años vivo fuera de casa y eso me hace pues, poder llevarme las cosas, o sea, el trabajo, separarlo, pero al final yo entiendo que es muy complicado tener una discusión con tu jefe cuando tu jefe es tu padre. O tener una discusión con la administrativa cuando es tu madre. Pues esas cosas hacen que esos roces haya mucha gente que, oye, prefiero mantener mi familia y separarlo del trabajo. ¿Qué crees que debería hacer un compraventa de toda la vida para triunfar en el sector hoy en día? Pues cada día reinventarse. Al final esto cada día cambia, cada día estás obligado a mejorar. Si te quedas un mes estancado y no mejoras cosas, te han pasado por encima. Entonces cada mes tienes que ir metiendo mejoras, cada mes tienes que ir creciendo y buscar siempre la mejor versión de ti. Completa esta frase, ¿vale? Si Renove ha sobrevivido 30 años es porque... Somos gente muy seria. Y para terminar, si hoy tuvieses que recomendar un coche, ¿vale? Depende mucho, pero si tuvieses que recomendar un coche, no el más barato, no el más caro, no el mejor, para la gente normal, ¿vale? Un Lexus. Un Lexus, que la gama premium de Toyota, ¿no? Sí, correcto. Para mí es la marca más fiable del mundo. ¿Sí? Sí. ¿Has tenido problemas? Cero. Cero. Vale, pues oye, espero que hayas estado cómodo. Nuestro objetivo es dar visibilidad a gente como vosotros. Me alegro de que hayas tenido la confianza primero en ser uno de nuestros primeros clientes, en hacer este podcast con nosotros y en coger mi teléfono siempre que te llamo. Mil gracias de verdad y te deseo sinceramente lo mejor del mundo. Te espera un éxito asegurado si sigues mejorando lo que estás haciendo y gracias por venir. Gracias a ti.
Grande.